Hola, buenos días. Soy Sergio Caballero, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Deusto. Hoy vamos a hablar de la política exterior de España hacia América Latina, tiempo para la redefinición. Lo primero, habría que abordar un concepto de qué nos referimos cuando hablamos de política exterior, ¿no? Y en este sentido es importante tener en cuenta que es una combinación de la búsqueda del interés nacional y los valores culturales de cada uno de los países, siguiendo a autores como Benedito. Pero al mismo tiempo hay que entenderlo como una política pública, en el sentido de que está conformado por una pluralidad de actores que, bueno, de alguna manera están en pugna y que buscan satisfacer sus propios intereses. Si lo aterrizamos en la política exterior española, en su estricto, la primera dimensión que tenemos que tener en consideración es la importancia de la Unión Europea. Siempre ha sido la prioridad de la política exterior europea, española, y ha sido el foco que ha guiado desde la transición a la democracia los intereses exteriores de España. Aparte, lógicamente, de la vecindad, en este caso la vecindad sur, el Mediterráneo, y por el legado histórico, América Latina, ¿no? Que va a ser el objeto de nuestro interés. Y en este sentido tenemos que estudiar y ver cómo se configura España como una suerte de puente entre dos regiones a través de ese legado histórico. Para poder aterrizarlo de una manera sólida, podemos fijarnos en un elemento, en una institución como la SEGIP, la Secretaría General Iberoamericana, y en general sobre las cumbres iberoamericanas, que no deja de ser una iniciativa española que empieza a funcionar desde 1991 con la primera cumbre iberoamericana en Guadalajara, México, en la que desde ambas orillas, pero sobre todo iniciativa española, intenta acercar el ámbito latinoamericano, ¿no? Y tener una mayor presencia en la región. Veremos cómo a lo largo del tiempo se transita desde unos años 90, en la que el peso de España es importante en el ámbito latinoamericano, a una, también por la exitosa transición democrática, la inserción en la Unión Europea y las mejoras en los estándares de vida en Europa y en España en concreto, y en cambio como paulatinamente va habiendo una pérdida gradual de importancia. Los países latinoamericanos cada vez van sintiéndose menos atraídos por estas cumbres iberoamericanas, y a pesar de las distintas reformas, la SEGIP se crea en 2005, pero una reforma en 2014, a pesar de estas reformas vamos a ver una gradual pérdida de importancia de estas cumbres, ¿no? Esto nos sirve como elemento, como hilo, también para ver los antecedentes históricos muy breves de la política exterior española hacia América Latina, ¿no? Y nos podremos retrotraer a los periodos desde la descolonización, 1898 también como punto fundamental de la pérdida de las colonias de ultramar, las dictaduras de Primo de Rivera y Franco como una instrumentalización de esa recreación nostálgica de un pasado inexistente, pero me interesa más que nos centremos en el periodo ya de transición a la democracia y cómo Europa e Iberoamérica, como decía antes, se gestan, se erigen como las grandes prioridades de política exterior en el ámbito español. En el foco, o focalizándonos específicamente con la visión hacia América Latina, podemos ir transitando por las características fundamentales de cada uno de los gobiernos desde entonces, ¿no? El de Felipe González en su última etapa, sobre todo de 1989 a 1995, se considerará la etapa dorada de la diplomacia española, con una gran importancia en cuanto a regionalizar los intereses españoles hacia América Latina, y tendrá mucho éxito en ese sentido, ¿no? Posteriormente, el gobierno conservador de José María Aznar, del 96 al 2004, haciendo uso de esa suerte de autoridad moral que España tenía en el ámbito europeo hacia América Latina, impondrá una posición común, esas sanciones de la Unión Europea hacia Cuba en 1996, que luego tendrá un efecto muy pernicioso y que harán desconfiar en muchos casos de esta visión española hacia la región. Y además hay una renuncia al multilateralismo que tendrá un peso
nefasto en cuanto a ese acercamiento a América Latina. El siguiente gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de 2004-2011 intenta volver justo al multilateralismo y una apuesta muy decidida por la cooperación internacional que llega a los mayores niveles que nunca ha tenido España. El siguiente gobierno, el conservador de Mariano Rajoy, de 2011 a 2018, mostrará una suerte de ideologización de la política exterior. Temas como Venezuela entrará en la agenda doméstica española y habrá una visión muy marcada, pragmática, reduccionista, focalizada también en sobrepasar la crisis económica que estaba viviendo España en esos tiempos. Y el último gobierno, el actual, el de Pedro Sánchez, desde 2018, actualmente en coalición, intenta no solo recuperar el multilateralismo, sino también potenciar esas relaciones con América Latina. Para entender los actuales desafíos y las potencialidades de la política exterior española hacia la región, hay que aterrizar en la estrategia de acción exterior que se aprobó en abril de 2021, con esas señas de identidad del gobierno Sánchez de apuesta por el multilateralismo, profundización de la construcción europea, pero también con un foco importante en Iberoamérica y en el Mediterráneo, que duda cabe, pero también ver cómo convive con la propia apuesta de la Unión Europea, con esa idea de autonomía estratégica que se ha ido gestando en los últimos tiempos en un escenario post-COVID y también en el escenario acaecido después de la invasión rusa de Ucrania a principios del 2022. En este contexto creo que es importante intentar diagnosticar en qué ámbito, en qué escenario nos encontramos, cuáles son los distintos factores, ¿no? A nivel de niveles de análisis, ¿no? Sistémicos, regionales y coyunturales. A nivel sistémico asistimos a una suerte de crisis de globalización, de creciente desafección sociopolítica, de dificultades para mantener el modelo capitalista también por la extenuación de los recursos medioambientales y en cierta manera asistimos a un cambio de era, más que a una era de cambios en la que se ha focalizado muy claramente la necesidad de una triple transición: digital, verde y social, para no dejar a nadie atrás. En el ámbito más de factores regionales, en cada una de las dos regiones, creo que es importante subrayar cómo en los últimos años hemos asistido a un creciente desinterés mutuo. América Latina, de alguna manera, se ha focalizado en sus problemas de índole más estructural, desigualdades, la reprimarización de exportaciones, debilidad institucional, ciertas problemáticas de larga data, pero al mismo tiempo ha habido un actor fundamental, la llegada de China y la influencia china en la región ha sido fortísima y eso ha primado o ha cooptado las agendas económicas y políticas de muchos países latinoamericanos. Por otro lado, en el ámbito regional europeo, podemos definirlo como una suerte de ensimismamiento, ¿no? Desde la crisis financiera internacional de 2008 hemos asistido a tres tipos de crisis: una crisis económica y del euro al interior de la Unión Europea, una crisis de valores y de refugiados a raíz de la guerra de Siria de 2015 y la dificultad europea para acoger a esos refugiados, y una crisis de índole más político, institucional y de credibilidad de la mano de tanto del Brexit como de esos ascensos de la ultraderecha patriótica y nacionalista, ¿no? El problema de la extrema derecha. Por tanto, dos regiones que a día de hoy nos están mirando la una a la otra, ¿no? Y por último, unos factores más de índole coyunturales que sí que nos podrían dar, que pensar en una suerte de ventana de oportunidad para la redefinición. Por un lado, España, que se encuentra actualmente en un año electoral y que además a partir de julio ostentará la presidencia pro tempore de la Unión Europea y que se vaticina que va a hacer un gran esfuerzo diplomático para volver a funcionar, a fungir como puente entre ambas regiones. De hecho, ya hay prevista una cumbre del más alto nivel en julio en Bruselas entre ambas regiones, cosa que no sucede desde 2015. 2013 y 2015 fueron las dos grandes cumbres en Unión Europea CELAC y desde entonces no ha habido una cumbre
a ese nivel. Por tanto, margen para el optimismo, además de una suerte de llegada al poder. Algunos hablan de segunda marea rosa, quizás habría que matizarlo mucho más, pero nuevos gobiernos llegan al poder en América Latina que pareciera que están más por el multilateralismo y por acercarse a Europa, ¿no? Y luego el conflicto Rusia-Ucrania, que de alguna manera hace más necesario que nunca para la Unión Europea el buscar socios afines, y probablemente no hay dos regiones más parecidas en términos de valores que la Unión Europea y América Latina. En este sentido, la conclusión final que podremos poner encima de la mesa es que aunque los intereses en el corto plazo son divergentes, que nadie se lleve a engaño, América Latina tiene una prioridad para con China y sigue con sus propios prioridades y problemas, al igual que la Unión Europea, pero sí que hay una potencialidad de convergencia en el medio plazo, precisamente por esa comunión en cuanto a los valores e ideas compartidas. Y la coyuntura que se abre en la segunda mitad del 2023 nos permite pensar que pueda ir en esa dirección. El liderazgo de ciertos países, y en concreto de España y su política exterior hacia América Latina, pueden realmente funcionar como un muñidor de acuerdos entre ambas regiones.